Empezamos. No. No, la clase sobre Pesach la va a dar Karen. Sí. Creo. Así entendí yo, ¿verdad? A lo mejor me tocaba a mí. No, ella dijo que ella le iba a pausar. Ok. Sí, dijo que iba a haber un paréntesis en la clase de el remanente llamado Rebeca. Pero sí dijo que el pastor que se nos compartió. ¿Quedaron boletines? Ahí vienen cerca, ¿tú te alcanzaste? Bueno, ahí andan algunos. Bueno. Muy bien. Como dijimos la semana pasada en nuestra clase que empezamos viendo la semana 70 de Daniel, ahorita vamos a dar un brinco a Mateo 24, después de que ya hicimos, digamos, un análisis de la semana 70 de Daniel desde diferentes perspectivas. Estudiamos el tema según la perspectiva tradicional cristiana, desde una perspectiva hebrea mesiánica, e incluso vimos un comentario judío ortodoxo sobre el tema. Y bueno, a la conclusión que llegamos hasta ahí es de que la semana 70 de Daniel no es posible tener una interpretación clara, porque el mismo libro de Daniel dice que el tema fue sellado para los tiempos del fin. Entonces, esa es nuestra conclusión. Dijimos, ok, el tema está sellado, se abre el tema cuando se abran los sellos, como dice Apocalipsis, se abran los sellos y entonces empiece a haber el entendimiento. Creo que estamos en esa época, ¿verdad? En donde ahora mismo puede darse este entendimiento sobre el tema. ¿Por qué brincamos a Mateo 24? Porque en Mateo 24 el Mashiach, Yeshua, hace mención del libro del profeta Daniel y hace mención específicamente del tema de la abominación desoladora, que tiene que ver con el tema de las 70 semanas. Entonces, ahorita estamos en el punto de decir que si tenemos una esperanza, ¿no?, de tener una luz para un mejor entendimiento de la profecía de Daniel, pues esa luz la vamos a encontrar en Mateo 24 o en Lucas 21 o incluso en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estos son escritos, enseñanzas de nuestro Santo Maestro Yeshua, que si alguien puede, digamos, descifrar la semana 70 y ayudarnos a entenderla, pues es Yeshua. Entonces, por eso estamos dando este brinco a Mateo 24, que hay que decir, ¿verdad? También Mateo 24, igual que todos los textos proféticos, siempre van a ser complicados, ¿verdad? Siempre van a ser textos difíciles de entender. Pero bueno, con la ayuda del cielo, vamos ahora a Mateo capítulo 24
no nos vamos a olvidar, ¿verdad?, de Daniel. O sea, esto es digamos, una alternativa que estamos tomando para entender mejor la profecía de Daniel de las 70 semanas. Fíjense que estuve viendo, hay un video por ahí cortito de un joven, no se oye como un joven, que tiene una presentación de la semana 70 de Daniel, dice él, explicada, así tipo Plaza Sésamo, con monitos y todo, dibujos animados, y está muy llamativa la presentación ahí en un canal de YouTube. Pero bueno, la interpretación que hace ahí es la típica interpretación cristiana, pero con una variante. Me llamó la atención esto, ¿no? La variante es que ellos o ese ministerio sí cierra las 70 semanas, o sea, sí las completa. Entonces ellos dicen, a grandes rasgos, ellos dicen que los 490 años, o sea, comienzan a partir de Artajerjes, igual, y que 7 semanas es cuando se terminó de edificar el templo, o sea, en los primeros 49 años, y que después, en el resto, los siguientes 434 años, a partir de ahí, da justamente a el año cuando Yeshua fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Entonces dicen, ahí se cumple la profecía de Daniel porque ahí el Mesías es ungido, ¿verdad?, en el bautismo de Juan. Y dice, a partir de ahí transcurren 3 años y medio ya de la 7ª semana, ¿sí? Transcurren 3 años y medio ya de la semana 70, que son el ministerio de Yeshua. Y justamente a los 3 años y medio se le quita la vida al Mesías, como dice Daniel. Y después de eso, o sea, ahí en esos 3 años y medio, ahí se hace cesar el sacrificio y todo, con la muerte de Yeshua, ¿verdad? Se rasgó el velo del templo, en fin, ahí se pone fin al culto, a los sacrificios. Y para completar la semana 70, dicen ellos, hay otro evento, que son 3 años y medio después de la muerte de Yeshua, y es la muerte de Esteban, en el libro de los Hechos, cuando apedrean a Esteban. Y entonces dice él, ahí se cierra la semana 70. Ahí se culmina y la conclusión, la interpretación de ellos es que ellos dicen la semana 70 fue un mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Fue una segunda oportunidad que Dios les dio y que el pueblo de Israel desaprovechó, o que el pueblo judío, mejor dicho, desaprovechó. Que la muerte de Esteban fue ya como que la culminación, y donde ya pues Dios le dijo al pueblo judío, ustedes ya perdieron su oportunidad, entonces aquí comienza la época de la iglesia. Entonces caen en lo mismo, ¿no? De la sustitución, pero ese nunca lo había visto, esa postura, ¿no? Es una nueva forma de desechar a Israel, de introducir a la iglesia, y lo que sí es nuevo es eso de los 3 años y medio del ministerio del Mesías, y 3 años y medio después hasta la muerte de Esteban, y que ahí se cierran los 490 años. Bueno, hay un video así que lo explica con peras y manzanas, y donde pues mucha gente comenta y qué bien explicado, excelente y todo, pero pues tiene sus errores, ¿verdad? Se ve muy bonito y todo, pero pues tiene sus errores, los mismos que ya comentamos, que echan abajo esa postura, que es el conteo de los años, que no cuadran, ¿verdad? No cuadran con los años bíblicos. Ellos inventan sus propias cuentas, pero realmente no dan. Y además, pues hay otro argumento que tiene que ver con el tiempo de duración del ministerio de Yeshua. El ministerio de Yeshua, ¿cuánto duró? 3 años y medio. ¿Qué es lo que
sabemos, ¿no? Siempre, así lo aprendimos, así, 3 años y medio. Entonces, es algo que se tiene que revisar también para efectos proféticos y porque esa postura de los 3 años y medio le da fuerza a la interpretación tradicional sobre las 70 semanas de Daniel. Y realmente estaba revisando ese tema también esta semana, y revisando, porque son muchos temas que, digamos, temas así de pequeños que no revisamos o que damos por hecho, como ayer lo que les decía de la palabra Shekinah, y que dije, wow, o sea, ni yo sabía realmente que esa palabra no existe en la Biblia, que no viene en la Biblia. Damos por hecho que sí está y pues no, resulta que no. Bueno, me puse a revisarlo, el tema de los 3 años y medio del ministerio de Yeshua y ver cuál es el argumento para decir que el ministerio de Yeshua duró 3 años y medio. ¿Saben ustedes cuál es? Porque siempre damos por hecho y decimos, duró 3 años y medio. Por la fiesta, ¿no? Por las fiestas. Porque el argumento es que en los evangelios se hace mención de 3 Pascuas. Pero Bien, podría ser la misma. más que nada es, si transcurrieron 3 Pascuas, para que fueran 3 años y medio, ¿no necesitaríamos una cuarta? ¿Y por qué es a mediados? Porque las cuentas no nos van a dar, ¿verdad? Entonces, esa es una. Ahora, ese es el argumento lógico, ¿no? Para decir, tendría que haber una más. Ahora, yendo al evangelio que hace mención de esas Pascuas, que es el evangelio de Juan, se supone, y cuando uno va al evangelio de Juan, nos encontramos con que efectivamente hace mención de una Pascua al principio del ministerio de Yeshua. Entonces ahí se menciona una Pascua, un Pesaj. Luego por ahí en el capítulo 6 hace mención de la segunda Pascua en el evangelio de Juan. Pero luego ahí hay un problemón tremendo que igual yo no lo había visto hasta ahora, que me puse a analizar bien el contexto. Y sí, dice ahí en Juan capítulo 6, se acercaba la fiesta de la Pascua, cuando la alimentación de los 5,000. Pero resulta que en los otros evangelios, cuando habla de la alimentación de los 5,000, que es el mismo evento, no se hace mención de ninguna Pascua en los otros evangelios. En cambio, se hace mención de que se acercaba la fiesta de Sukkot y no Pesaj, en el contexto de la alimentación de los 5,000. Cuando seguimos leyendo en Juan, y nos vamos ya al capítulo 7, en Juan 7 dice, se acercaba la fiesta de Sukkot. Y entonces ahí decimos, a ver, o era Pascua o era Sukkot. Entonces ya investigando encontramos que resulta que ese texto de Juan capítulo 6, en donde dice que se acercaba la fiesta de la Pascua, es una interpolación, es un añadido. No estaba ahí, alguien lo introdujo, alguien metió esto. Es Juan capítulo 6, no recuerdo si es el verso 2, por ahí búsquenlo, Juan capítulo 6. Ahí dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Así es como dice ahí, en Juan 6. Y lo interesante, les digo, es ver el contexto. O sea, el contexto es la alimentación de los 5,000. ¿6:4? Ok, Juan 6:4. Estaba cerca el Pesaj, la fiesta de los yahuditas. Muy bien. Pues hasta dice su segundo Pesaj. Faltaba un poco. Bueno, fíjense, esta Biblia trae como título el segundo Pesaj, Sí. incluso, ¿no? Pero el asunto es que si te vas al capítulo 7, ya no habla de que se acercaba la Fiesta Pascua, de las sino cabañas. Sukkot, ¿verdad? La fiesta de las cabañas. Entonces hay una buena distancia de Pesaj a Sukkot. De hecho es la primera y la última fiesta.
Y en el contexto de los hechos que se están narrando, ahí no se entiende que pasaron meses, sino es un contexto inmediato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues no hay tal segunda Pascua. No hay tal. O sea, ahí en el Evangelio de Juan, si nos basamos en el Evangelio de Juan, realmente vamos a ir de la primera Pesaj al inicio del ministerio de Yeshua, vamos a ir hasta el capítulo 12, que ese sería realmente la segunda Pesaj en la que Yeshua habría de estar. Pero esa ya fue la Pesaj donde Yeshua murió. Entonces, ahí hay una revelación muy importante. Tal cual, si nos basamos ahí en Juan, lo que nos encontramos es que entonces el ministerio de Yeshua no duró 3 años y medio. Entonces duró 1 año o quizás menos. Por eso muchos dicen que el ministerio de Yeshua duró 70 semanas y no 3 años y medio. Entonces, eso es un dato también que nos da luz para el tema de las 70 semanas de Daniel. Porque al ver esto, lo que nos damos cuenta es de que la postura o la interpretación de las 70 semanas de Daniel está equivocada cuando se basa en los 3 años y medio del ministerio de Yeshua. O sea, se cae. ¿Se cae por qué? Porque no duró 3 años y medio el ministerio del Mashiach. Ahora, Entonces, ¿cuántas Pascuas fueron? 2. Una al principio y una al final. O sea, mencionadas, que bien sustentadas, solamente 2. La otra, pues, se introdujo ahí, pero no hay claridad en el texto. Vaya, ni siquiera se menciona que llegaron o que estuvieron, y se debería de mencionar, ¿no? Como las otras fiestas. Entonces, basándonos en eso, solamente hubo 2 Pascuas en donde Yeshua participó. Repito, una de ellas al principio de su ministerio y la segunda cuando santificó el patio de los gentiles y fue la semana de su muerte. Entonces, no hay tal cosa como 3 años y medio. Bueno, ese es un dato importante que debemos de tomar en cuenta, incluso aquí en nuestro estudio de Mateo. Aquí tengo, hermanos, si le hace falta, pásalos por favor, al hermano Carlos. Muy bien, entonces comenzamos ahí, Mateo 24, este es otro dato importante porque, pues, muchos intérpretes, lamentablemente, cometen errores, vaya, se puede decir hasta infantiles, ¿no? A veces. Y desgraciadamente aquí el asunto es que nosotros como estudiantes, cuando estamos escuchando a una persona que nos enseña, pues nos quedamos con lo que nos dice, ¿no? No indagamos más y damos por hecho, repito, cosas que resultan ser erróneas. Entonces, Mateo 24, la mayoría de los intérpretes lo explican ignorando el contexto. Entonces, por eso aquí empezamos diciendo que para estudiar Mateo 24 hay que considerar el contexto, es decir, el capítulo 23, porque Yeshua, ahí en Mateo 24, en el capítulo 23, está acusando fuertemente a escribas y fariseos de su época, con un mensaje que termina con 2 sentencias proféticas muy fuertes. Entonces,
esas sentencias y esas palabras que Yeshua le dijo a los líderes religiosos de su tiempo en Mateo 23 son determinantes para poder entender Mateo 24. Entonces, si estudiamos Mateo 24 sin tomar en cuenta Mateo 23, ¿qué va a pasar? Nos vamos a equivocar, ¿verdad? Vamos a caer en errores de interpretación. Entonces, la primera advertencia de Mateo 23, versos 34 al 36, es donde dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y la segunda: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí tenemos estas dos sentencias dichas por el Mashiach, Yeshua, a los líderes religiosos de su tiempo. Ahora, estas dos sentencias que el Mashiach está dando se cumplieron literalmente en el primer siglo, a excepción de la última parte, ¿verdad? ¿Cuál es esa última parte? Pues donde dijo: desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem, ¿verdad? En el hebreo. Esa parte es obvio que se está refiriendo a su regreso. O sea, nosotros lo entendemos así. En su momento, quienes lo escuchaban, pues no entendían de qué estaba hablando. Bueno, Ajá. otra vez escuché un estudio sobre esto que decía ahí de Zacarías, y decía sangre de Zacarías, hijo de Berequías, y decía un estudio judío que ese texto estaba equivocado porque Zacarías, el hijo de Berequías, no murió como dice ahí. Dice que en 2 Crónicas 24 dice que fue apedreado, pero no dice que fue muerto entre el templo y el altar. Y hasta que lo vi, lo busqué aquí, que había guardado el PDF, y ahí me salió. Sí, o sea, hay muchas cosas que luego en el judaísmo señalan como errores, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, dentro del texto de Mateo 24, en el judaísmo dicen o señalan a Yeshua como un falso profeta, porque dicen: él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y dicen: y miren, ahí está el cotel. Entonces el cotel es una prueba de que Yeshua era un falso profeta, porque no se cumplió su profecía, ¿verdad? O sea, es un señalamiento que ellos hacen y que tiene obviamente tiene su explicación, ¿verdad? Como todo en las Escrituras, tiene una explicación. El detalle con los judíos, como veíamos en la clase pasada, es que ellos se enfocan más en señalar los errores o en descalificar las creencias de otros que en tratar de explicar el cumplimiento de las Escrituras, ¿verdad? Pero bueno, acá entonces vemos que cada una de esas sentencias que Yeshua dijo tuvo un cumplimiento, ¿verdad? Un cumplimiento literal, menos la última parte. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente a la hora de leer, a la hora de estudiar Mateo 24. Entonces, acá tenemos que tener bien en cuenta
que Yeshua está hablándole a judíos. Todos sus discípulos eran judíos. Judíos que habían aprendido de la escuela judía de su tiempo. Ahí es esencial también conocer el judaísmo en los tiempos de Yeshua. Muchos errores de interpretación del Nuevo Testamento se cometen porque no hay un conocimiento, aunque sea general, del judaísmo en los tiempos de Yeshua o de Jesús. No hay un conocimiento. Leemos en los evangelios y vemos ahí que los fariseos y que los herodianos y que los saduceos, pero realmente desconocemos quiénes eran esas personas, quiénes eran esos grupos, cuáles eran sus creencias, cuál era su posición en relación al gobierno de Judea, cuál era su relación con el Imperio Romano. O sea, todas esas cosas son muy importantes. Y otra también muy importante, si Yeshua fue considerado rabino, ¿a qué grupo perteneció? Porque definitivamente él no iba a ser reconocido como un rabino por los demás grupos si no pertenecía a alguna de las sectas existentes en ese momento. Entonces, todo eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, Yeshua le está hablando a judíos que conocían la escuela judía, ya sea de los fariseos o de los saduceos o de algún otro grupo que había, como los esenios. Muchos coinciden en pensar o en creer que Juan el Bautista perteneció al grupo de los esenios por las características de Juan. Algunos dicen que, hablando de Yeshua, algunos dicen que Yeshua probablemente también aprendió de los esenios. Otros dicen no, él tuvo que haber sido fariseo porque su vestimenta era más del tipo de un rabino fariseo. Otros dicen no, Yeshua era caraíta. Y bueno, hay diferentes posturas al respecto. Lo importante es conocer sobre esos grupos, conocer sobre sus creencias, conocer sobre sus prácticas y entender que Yeshua se está moviendo, está enseñando en medio de una situación en donde estaban todos estos grupos religiosos y autoridades rabínicas en ese momento, ¿verdad? En ese tiempo. Y que sus discípulos habían aprendido de alguna de esas escuelas. Ahora, ¿qué tenían en común todas esas escuelas? Porque tenían diferencias muy marcadas. Por ejemplo, los saduceos decían que ellos solamente aceptaban la Torá de Moisés. Para los saduceos, ningún otro libro del Tanaj tenía importancia. O sea, no los aceptaban como libros sagrados. Solamente la Torá de Moisés. Para los fariseos, ellos aceptaban la Torá, los escritos y los profetas. ¿Yeshua qué aceptaba? La Torá, los escritos y los profetas. El testimonio interno de los evangelios dice así. Yeshua menciona esas tres divisiones del Tanaj y entonces por eso algunos dicen, ya ven, era fariseo porque él aceptaba la autoridad de estas tres secciones. Él aceptaba todo el Tanaj. Definitivamente no era saduceo. A quienes más les tiró en su ministerio Yeshua fue a los saduceos. Ahora, ¿pudo haber sido esenio? Quizás. La postura de los esenios también era en cierta manera apoyada por Yeshua. Los caraítas, por su lado, los caraítas aceptaban el Tanaj también, pero no aceptaban escritos extras. O sea, los caraítas rechazaban el Talmud hasta la fecha. Rechazan el Talmud. Rechazan Midrash, todo eso. El caraíta es
solamente la palabra escrita y nada más. Entonces, digamos que hay sus bases, ¿no? Para que algunos digan, Yeshua era esto o era aquello. Lo que tenemos que tener en mente es que él está enseñando judíos que si tenían algo en común era la creencia en el Mesías. Más allá de sus diferencias, de creer que si yo acepto la Torah nada más, yo acepto todo el Tanaj, yo no creo en los ángeles, yo no creo en la resurrección, yo sí creo en aquello. Lo que tenían en común, caraítas, saduceos, fariseos, esenios, etcétera, etcétera, era que todos creían en el Mesías y todos esperaban al Mesías de Israel. Todos. Eso era lo que tenían en común. Pero bajo qué línea, bajo qué enseñanza esperaban al Mesías? Esperaban al Mesías guerrero, ¿no? Al Mesías triunfante, al Mesías que los iba a liberar del yugo de Roma, al Mesías que iba a encabezar una revuelta contra los opresores, que iba a destrozar a los romanos, al Mesías que le iba a devolver a Israel su antigua gloria, al Mesías que iba a poner a Israel otra vez como cabeza y no como cola. A ese Mesías estaban esperando, todos ellos, incluyendo los discípulos de Yeshua. Entonces, eso tenemos que tener en mente cuando Yeshua les habla a sus discípulos y les comparte ese mensaje de Mateo 24. Eso es en lo que tenemos que pensar. Porque normalmente uno estudia Mateo 24 y ¿en qué estamos pensando? En el regreso de Yeshua, en su segunda venida. A ver, sus discípulos, ¿qué sabían de su segunda venida? Ni siquiera habían entendido el asunto de que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que padezca, que sea crucificado, sepultado y que resucite el tercer día. Esa parte no la habían entendido. ¿Cómo iban a entender de una segunda venida? Entonces, Mateo 24 no está hablando, o Yeshua no está enseñando sobre su regreso. O sea, eso hay que tenerlo en mente a la hora de analizar el texto. Porque él está hablando con judíos que están a la espera de un Mesías triunfante, de un Mesías guerrero, y que realmente en este punto del ministerio de Yeshua, los discípulos estaban llenos de dudas, y totalmente válido. Ellos incluso hasta de pronto les daba hasta miedo o vergüenza o qué sé yo, preguntarle directamente a Yeshua algunas cosas, como, ¿eres tú el Mesías? ¿Quién sí le preguntó? ¿Quién le mandó preguntar a Yeshua? Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. ¿Eres tú el Mesías que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Y cuál fue la respuesta de Yeshua? ¿Sí soy, no soy? ¿Qué dijo? Dijo, vayan y díganle a Juan, miren todo lo que está pasando. ¿Por qué dijo eso? Porque en la tradición judía, no tanto en la palabra escrita, fíjense, y ahí es donde también vemos que Yeshua varias veces echó mano de la tradición judía y por eso surgen las dudas de si era fariseo, porque en varias enseñanzas Yeshua utilizó de hecho dichos del Talmud, utilizó algunas enseñanzas talmúdicas y en este caso se refirió a tradiciones judías que enseñaban cosas que solamente iba a poder realizar el Mesías. Entonces cuando él dice, vayan y díganle a Juan todo esto, los ciegos ven, los cojos caminan, ¿no? O sea, todo eso, porque esos eran señales de que el Mesías ya había llegado.
Pues en otras palabras, él está diciendo, sí soy el Mesías. Nada más que no lo dice tal cual, ¿no? Pero todas estas señales, por eso hubo algunos también que da testimonio de la Escritura, en los evangelios, que dice, las personas pensaban, oye, ¿no será este el Mesías? Que mira todo lo que hace. ¿O tú crees que cuando el Mesías venga va a hacer cosas mayores que las que está haciendo este hombre? Entonces, eso despertaba la inquietud de los judíos, las obras que hacía Yeshua, los milagros, las señales, todo eso. No era que él se proclamara como el Mesías, en ningún momento él se proclamó como el Mesías. Y si alguien lo insinuaba, él decía, no diga nada, no anden diciendo. A la mujer samaritana el testimonio bíblico dice que fue con ella con la que Yeshua aceptó y confesó, diciendo, yo soy el que habla contigo. Y fue porque ella iba, pues, sabemos que va a venir el Mesías y que Él nos va a aclarar todas las cosas. Yo soy, aquí estoy, el que habla contigo. La única vez que Yeshua acepta su mesianidad. Públicamente, pues no, porque nada más estaban él y la mujer samaritana, pero quedó registrado. ¿Sí? Entonces, es necesario este escenario para empezar a tratar de entender el texto de Mateo 24. Entonces, vemos ahí que nos dice que necesitamos tener bien en mente esto, y que en letra negrita le pusimos ahí que él quería, o sea, Yeshua, quería echar por tierra de una muy buena vez. ¿Qué cosa? Esa idea que tenían del Mesías triunfante. ¿Por qué? Porque no iba a pasar en ese momento. Entonces Yeshua quería que sus discípulos como que les fuera cayendo el 20, que no iba a haber un Mesías triunfante en ese momento de la historia. Eso es lo que él va a echar abajo. Entonces, así que si queremos entender este pasaje, tenemos que tratar tanto como podamos de imaginar cómo un judío del primer siglo, con poca educación, podría pensar y cómo podría estar esperando la llegada de su Mesías judío. Veámoslo así, ¿no? En una situación política como la que vivió el pueblo judío en ese momento, ¿quiénes eran los que más anhelaban, los que más deseaban la llegada del Mesías? Los que sufrían más, los más necesitados. Hasta cierto punto se puede entender que la gente que estaba al frente, o sea, los líderes, se puede entender que ellos les diera igual. Que llegue el Mesías o no llegue, a los que estaban, digamos, en una clase acomodada, a los que tenían tratos con el Imperio Romano, que recibían moches, como decimos acá, ¿no? Que recibían dinero y que estaban, pues ellos estaban bien. Ni querían que viniera el Mesías porque nos va a quitar nuestra posición, ¿no? Nos va a quitar el suministro y todo, o sea, vaya, no les convenía. Y de eso nos queda claro, ¿eh? Yo creo que si hubo, y vaya, no lo creo, Yeshua lo aseguró, si hubo personas que realmente entendieron que efectivamente él era el Mesías, fueron los líderes religiosos. Y lo que quisieron hacer fue deshacerse de él, en lugar de proclamarlo, en lugar de entronizarlo, ¿verdad? ¿Quiénes lo quisieron hacer rey? Precisamente cuando la alimentación de los 5,000. El pueblo. Pero fue porque les dio de comer y todo eso.
Y lo quería, y sí, por la necesidad. Por la necesidad. Entonces, vamos a proclamarlo rey. Pero Yeshua rechazó eso. Se escondió de ellos y se fue. No era el tiempo, no era el momento de hacerlo, ni era la forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes sí estaban seguros? Seguramente los líderes religiosos, pero ellos se querían deshacer de Yeshua. Y eso desde el primer momento. ¿Se acuerdan? Desde el primer milagro, desde la primera señal que hizo Yeshua, dice el Evangelio que desde ahí los líderes ya lo querían tronar, ¿verdad? Desde ahí. Entonces, la gente de abajo, los necesitados, los pobres, quienes realmente estaban sufriendo bajo la opresión del gobierno romano, eran los que más deseaban la manifestación del Mesías. Ese es lo mismo ahorita, ¿no? Yo he oído comentarios, entrevistas de que el actual judaísmo, la mayoría no quieren a Mesías, no quieren que regresen, porque les quitarían su autoridad. A todos allá, el sabio que el sabio ya no serían sabios. Exactamente. Y igual que en el primer siglo va a pasar lo mismo. O sea, en la mayoría, ¿verdad? No, la mayoría de los líderes no quieren que regresen, porque les va a quitar el chamba. Sí, dinero, ingresos, poder, fama, nombre. Es terrible, ¿verdad? Pero es real. Es la realidad. ¿Verdad? Pasó una ocasión, nos pasó en la convención que pertenecíamos, ¿no? Anteriormente, que era, digamos, dominada por autoridades eclesiásticas, puros hermanos, pastores ya de edad avanzada. Y ellos eran los que gobernaban, se puede decir, esta agrupación. Y hubo un momento por ahí donde empieza a surgir, ¿no? Como que una nueva ola de pastores jóvenes. Y estábamos ahí como que los pastores ya de edad y los pastores jóvenes empujando, pero ellos seguían controlando. Pero llegó a ser tal, digamos, la situación o el equilibrio que se empezó a dar, que en unas reuniones propusieron a un pastor joven para ser el presidente de la agrupación, de la convención. Entonces, aquello fue como que... Y este muchacho, no era yo, este muchacho se sintió así como inseguro y, ay no, pero para ese punto, los pastores viejos entendieron que pues ya estaban perdiendo terreno y que, vaya, era necesario que hubiese un líder nuevo de los jóvenes. Pero este muchacho le daba mucho temor a aceptar la responsabilidad y como que no quería. Entonces cuando lo propusieron, él quería declinar, no, yo no. Entonces un pastor de los viejos se acercó y le dijo, acepta, nosotros te ayudamos. O sea, los viejos, ¿no? Tú acepta, nosotros te vamos a ayudar. Bueno, aceptó. Y ya después hubo muchos problemas. Cuando ya él fue el líder, hubo muchos problemas entre este hermano y los pastores de la vieja escuela. Chocaron mucho y no, ¿para qué les cuento, no? Y ese hermano que se acercó y le dijo, acepta, nosotros te ayudamos, nos platicaba esta anécdota ahí en el seminario. Y de hecho él la platicaba así, él decía que le había dicho, tú acepta, nosotros te mangoneamos. Y que así le dijo. Y luego él mismo decía, el problema fue que luego ya no se dejó mangonear. Y terminaron muy mal, ¿verdad? Entonces algo parecido, como dice el hermano, el judaísmo moderno, ellos serían felices que se manifieste un Mesías que se deje mangonear. ¿Sí? Que ellos puedan... Para ser justos, imagino que todo lo que es fe, ¿no? Porque si yo voy ahorita yo lo voy a escuchar a mi gente, y viene un Mesías y se está aquí, ¿no? Ajá. ¿Verdad? ¿Sí? De hecho, proféticamente pareciera ser, ¿no? Pareciera ser que el anti-Mashiach va a ser algo así. O sea, se va a presentar como alguien que
no, pues ustedes denme chance y yo me dejo mangonear. Pero luego va a decir, ya no. ¿Verdad? Ya nadie me va a mangonear, yo mando aquí. Todo parece indicar que así va a ser la cosa, ¿verdad? Así como le pasó a aquel muchacho. ¿Mandé? Ah, sí. Haga de cuenta, ¿verdad? Sí, porque es algo muy pues muy característico, ¿verdad? Hubo aquí en nuestro gobierno han pasado diferentes políticos. ¿Se acuerdan de un presidente que decían que era, ¿cómo le decían? Le decían la esfera a ese presidente. ¿Por qué la esfera? Pues porque está de adorno en los pinos, decían. Así dicen que estaba de adorno en los pinos. A ver si no me clausuro. No estoy diciendo quién, ¿verdad? No diga nombre, ¿verdad? Pero Otros pinos. otros pinos. Ya en Canadá también hay muchos pinos. Pero fíjense, en su momento ese presidente que decían que estaba de adorno empieza a tomar decisiones, empieza a hacer y a deshacer, porque finalmente dice, pues soy el presidente. Y ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. El pueblo anhelaba la llegada del Mesías, y los discípulos de Yeshua eran, sabemos por el testimonio bíblico, eran de la gente de abajo, eran de la gente de clase baja, la mayoría, pescadores, publicanos, etcétera. Entonces, decirles a ellos, darles esta noticia, era algo duro, ¿eh? A alguien que está anhelando con todo su corazón y que de hecho te está siguiendo porque cree que tú eres su esperanza. De hecho, dicen los sabios también que Judas el Iscariote fue una de las razones que lo llevó no a traicionar a Yeshua, sino a propiciar la revuelta. Porque Judas era un luchador. Judas era parte del grupo de los sicarios, ¿no? De los iscariotes. Y él siguió a Yeshua creyendo que era el Mesías que iba a encabezar la revuelta contra los romanos. Pasa el tiempo y las cosas no se dan, y Judas simplemente dice, bueno, vamos a ponerle algo aquí, vamos a ayudar a que ya esto truene, ¿no? No era que él estuviera en contra del maestro, sino él creía que era el Mesías guerrero, que iba a pelear. Cuando ve que esto no pasó, y no solamente eso, sino que Yeshua es sentenciado a muerte, pues no pudo con la carga, ¿verdad? Y se quita la vida. Pero bueno, Judas no era el único que sentía eso. O sea, todos los discípulos tenían el mismo sentir. Creían que Yeshua era ese Mesías del que les habían hablado los maestros de su tiempo. Ese Mesías triunfante, ese guerrero, el que iba a derrotar a las huestes de los romanos. Porque esa era la doctrina que ellos traían. Entonces, Mateo 24 tiene que ver con ese escenario, con ese contexto. Y Yeshua lo que va a hacer acá es que se caiga esa doctrina, que los discípulos entiendan que eso no va a pasar, que lo que les habían enseñado los rabinos de aquel tiempo, fueran del grupo que fueran, porque en eso sí todos coincidían, en creer en el Mesías y en enseñar acerca de un Mesías triunfante, así como lo enseñan hoy, igual, ¿verdad? Entonces eso es lo que Yeshua echa abajo. Entonces, cuando ellos escuchan que el maestro les dice 2 veces que el templo será destruido, ellos inmediatamente pensaron en la venida del Mesías, de la restauración del reino prometido al rey David, del cual el Mesías sería su heredero. Ellos no estaban pensando en la segunda venida de Cristo, tal como nosotros lo entendemos hoy.
Ellos esperaban la venida del Mesías en su tiempo, o sea, en el primer siglo. Por favor, mantengamos esto en mente. Por eso, al llegar al Monte de los Olivos, le hacen 3 preguntas que están íntimamente relacionadas. Entonces, ¿por qué? A raíz de lo que Yeshua dice sobre el templo, porque ese es el escenario, ese es el contexto. Ellos escuchan las sentencias de Yeshua y dicen, a ver, aquí van, ¿no? Estas preguntas, ellos están tratando de entender lo que por un lado dice Yeshua y están tratando de que lo que dice Yeshua armonice con lo que ellos creen, con lo que ellos creen que debe de pasar. Entonces, para aclarar el asunto, para armonizar estas ideas, ellos lanzan estas 3 preguntas, ¿no? La estamos dividiendo en 3. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refiere esa pregunta? A la destrucción del templo. Porque fue lo que Yeshua les dijo, que el templo va a ser destruido. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahí es donde se malinterpreta pensando que Yeshua está hablando de su regreso. Y puede ser que esté hablando de su regreso, pero el punto es que ellos no sabían nada de eso. Entonces la pregunta de ellos no va enfocada a, Señor, ¿cuándo vas a regresar? Ni siquiera sabían que se iba a ir. Ni siquiera habían entendido que iba a morir. Y que iba a resucitar menos. Si no habían entendido esa parte, ¿cómo iban a estar preguntando acerca de su venida, segunda venida? Entonces, más bien la pregunta de ellos va enfocada, Señor, ¿en qué momento tú te vas a manifestar? ¿En qué momento ya te vas a, como quien dice, a destapar, ¿verdad? A decir que tú eres el Mesías? Y todos te vamos a seguir y todos te vamos a apoyar. Pero ¿en qué momento va a pasar eso? Esa es la pregunta. Entonces, pero ellos preguntan qué señal, o sea, ¿con qué señal tú te vas a dar a conocer? Ya habían visto a ese punto, ya habían visto ellos muchas señales, pero ellos quieren una señal que les diga, aquí empieza, ¿no? Aquí empieza la revuelta, o aquí empieza el cambio de gobierno. Aquí vamos a tumbar a Roma y aquí empieza el gobierno de Israel. ¿Qué señal va a haber de esto? Y esto va encaminado o va relacionado con la tercera pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin de siglo? ¿A qué le llaman ellos? ¿A qué le llamaban el fin del siglo? Bueno, precisamente a la promesa hecha por el Eterno al rey David. Entonces ellos creen firmemente en que el tabernáculo, ¿sí? O sea, la casa de David debe ser restaurado. Que el pueblo de Israel recupere su antigua gloria. Y ahí es donde los diferentes grupos sí diferían en tiempos de Yeshua. O sea, había algunos grupos religiosos que creían que la casa de Israel ya no tenía nada que ver en esto. O sea, que aquí ya nada más eran judíos y punto. Pero había otros grupos que sí creían que el Mesías iba a traer de regreso a los desterrados, ¿verdad? A los de las 10 tribus perdidas. Había quienes sí creían esto, entonces decían, no, primero el Mesías va a traer a las ovejas perdidas y vamos a volver a ser el Israel de antes, y entonces Israel recuperará la gloria que tuvo cuando David era nuestro rey. Porque el tiempo más glorioso del pueblo de Israel fue bajo el reinado de David, no de Salomón. Muchos creen que con Salomón, pero no. Salomón vivió una etapa gloriosa, él como rey, pero no Israel como reino. Israel como reino vivió una etapa gloriosa bajo el reinado de David. Israel era temido por todas las naciones bajo el reinado de David.
Entonces, eso es lo que se tiene que recuperar. Entonces, ¿qué señal habrá del fin de siglo? Es decir, cuando Israel recupere su antigua gloria y todas las naciones se sometan bajo el gobierno de Israel. Entonces, ahí es donde vemos, donde va a venir la respuesta del Mashiach. Y aquí en nuestra clase de hoy, en las hojitas que les di, viene la respuesta, digamos, a la primera pregunta. Nada más. Pero Yeshua no dio una respuesta solamente. Digamos que él dio una respuesta múltiple, ¿no? O sea, dio varias respuestas para la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Yeshua dijo, bueno, antes de esto, o sea, antes de la destrucción del templo, va a haber manifestación de falsos cristos, o sea, falsos ungidos, falsos profetas, antes de que el templo sea destruido. También dijo, va a haber noticias y rumores de guerras. O sea, esto antes de la destrucción del templo. Va a haber manifestación de pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, antes de la destrucción del templo. Persecución y tribulación para los discípulos, también igual, antes de la destrucción del templo. Predicación y expansión del evangelio por el mundo conocido, igual, antes de la destrucción del templo. Y profanación del templo, algo parecido a lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, que también fue profetizado por Daniel. Ahí es donde aparece el tema de la abominación desoladora. Estas son las señales que Yeshua dijo iban a ocurrir antes de la destrucción del templo. Entonces, Mateo 24 es una respuesta a esas preguntas, y si lo vemos así, son cosas que tuvieron su cumplimiento fiel y literal antes del año 70. Porque en el año 70 fue cuando el templo fue destruido. Entonces, todas estas cosas que vemos aquí, estas señales que Yeshua mencionó, se cumplieron antes del año 70. Ahora, si tienen un cumplimiento en nuestros tiempos o no, eso lo vamos a discutir después, ¿no? Pero lo primero es ver y entender que esto se cumplió ya. Ahí Todo. donde dice de que persecución y tribulación para los discípulos es cuando también, ¿verdad? Todo, por eso les decía hace rato, ¿verdad? Todos ellos, los apóstoles, todos murieron asesinados. Se destruyó el templo, Masada y todo. Todos. Falsos mesías, chequen la historia judía. Chequen la historia judía de ese tiempo, para que vean cuántos falsos mesías se levantaron en ese tiempo. Ahí el libro de los Hechos menciona, ¿verdad? También. Incluso. Entonces era muy común que se levantaran falsos mesías. Estaba fresca la oleada mesiánica. Es que todos anhelaban, todos querían desesperadamente que se manifestara el Mesías, y había muchos que aprovechaban, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, y muchos aprovechaban eso para sacar provecho. Yo soy el Mesías, va, órale, yo te apoyo, y vámonos. Pues decían los líderes religiosos que eran sabios, mira, si no es, va a caer. Pero si sí es, pues ya lo apoyamos, ¿verdad? Pero si no, pues déjalo. Entonces fue algo común. Entonces se cumplió. Falsos mesías, sí. Guerras y rumores de guerras, pues tenía que ver con lo mismo, hermano. Eran las guerras, eran las revueltas contra el Imperio Romano. Y luego el Imperio Romano mandaba huestes para aplacar las revueltas. Entonces todo eso eran guerras y rumores de guerras. Y que de pronto otros quisieran unirse, porque vaya, Judea no era la única región que estaba bajo el dominio romano. De hecho, prácticamente el mundo conocido en ese tiempo estaba bajo el yugo romano. Entonces, que uno se quisiera levantar era de que otros te iban a apoyar, de otros pueblos. ¿Qué? ¿Va a haber revuelta? Vamos, yo apoyo. Entonces, eso es las guerras y rumores de guerras de las que habla Yeshua, tenían que ver con eso. Hambres, pestes, todo eso se cumplió. Si lo checamos
en la historia, todo eso se cumplió hasta el año 70. La abominación desoladora, bueno, si vemos también lo que hizo el famoso general Tito, la profanación del templo, pues fue tanto o hasta peor que el Antíoco. Entonces, se cumplió. ¿Sí? O sea, todo eso se cumplió. Hasta ese punto, hasta aquí vamos a ver que esto literalmente ya tuvo un cumplimiento. Esa fue la respuesta de Yeshua, la primera respuesta. En la próxima clase vamos a analizar la respuesta a la segunda pregunta. Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida? Y ahí se va a poner más interesante, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que él les dijo? ¿Y tenía que ver con su manifestación? ¿O ya Yeshua sí se refirió a un evento futuro? Pero bueno, eso, próximo Shabbat, primeramente el Eterno. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Shalom, hermanos virtuales, gracias por los comentarios. Disculpen si de repente no veo lo que comentan, pero si son preguntas, después las respondemos. Bienvenidas, sí, es así. Nos vemos más tarde.